Después de realizar sus estudios en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, CUT, Lisa Owen trabaja en teatro bajo la dirección de Luis de Tavira, José Caballero, Mario Espinosa, Antonio Serrano, Mauricio García Lozano, Francisco Franco y Enrique Singer, en obras como La Séptima Morada, Las Mujeres Sabias, Palinuro en la Escalera, Sexo, Pudor y Lágrimas, Un tranvía llamado Deseo, Escenas de un matrimonio, Feliz Nuevo Siglo, Doctor Freud, Juan y Beatriz, Eda Gabler, La visita de la vieja dama, Todo sobre mi madre, La anarquista, La guerra en la niebla y Macbeth. En cine ha actuado en varios largometrajes, entre los que destacan Intimidad de Dana Rothberg, Desiertos mares de José Luis García Gras, El segundo aire de Fernando Sariñana, Chico Grande de Felipe Casals, Los insólitos peces gato de Claudia Saint-Luz, que le valió el premio del Festival de Biarritz a Mejor Actuación Femenina y el Ariel a Mejor Coactuación. Eisenstein en Guanajuato de Peter Greenaway, Museo de Alonso Ruiz Palacios, El complot mongol de Sebastián del Amo y Nuevo Orden de Michel Franco. Ha participado como actriz en las telenovelas Demasiado Corazón, Tentaciones, Tres veces Sofía, Ladrón de Corazones y en las series Capadocia, Colosio, Juana Inés, El Señor de los Cielos, Parientes a la Fuerza, Madre solo hay dos, El secreto de la familia Greco y Mala Fortuna. Ha sido beneficiaria del apoyo a creadores escénicos otorgado por el FONCA y ha escrito dos novelas, No habrá quien nos guíe y Testamento, publicadas por Editorial Planeta. Aló, aló. Hola, sí pudiste. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, ¿tú? Bien, aquí, con el estrés de la ciudad y de la época, pero bien. Sí, es que tú viniendo de el paraíso natural, ¿De cuál? pues de Chiapas, ¿no? Ah, bueno, pues ya ni no es tan paradisiaco y ya tiene ¿No? rato que regresé. Yo soy de aquí, o sea, lo que pasa es que no me acabo de aclimatar o ya después de un rato se me acumula tanto estrés que ya me quiero ir. Yo, Pero ya, yo soy ya de no quiero. Jalapa, pero ya me acostumbré, la verdad. ¿Pero tú naciste ahí? Mm, nací aquí, pero me llevaron a los 3 meses, entonces sí crecí en Jalapa, sí. Y en un lugar así no había nadie, como a 3 kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces sí, Pues mira, justo, campo, campo. eso sí que suena a paraíso. Justo tengo en mi lista de, bueno, son como de temas más que, no hice preguntas esta vez, pero puse Jalapa. Yo le tengo mucha querencia a Jalapa bueno, por una historia que no voy a contar porque no se trata de mí la entrevista, pero es un lugar que me gusta mucho. Sí, Entonces, algo parecido a Chiapas, ¿no? Bueno, la humedad, el la frío, lluvia. la Ujú. lluvia. Y a San Cristóbal tal vez, porque no todo Chiapas, hay Tuxtla es súper caliente. Sí, sí, sí. Pero Jalapa es impresionante. Yo no conozco tanto, pero ya solamente darte un paseo ahí por la ciudad y das media vuelta y llegas a un parque que es como una jungla. Sí, la ciudad es un caos, la verdad no estuvo planeada, entonces es un pueblito que se convirtió Ya se llenó de coches y eso, ¿no? sí, y la arquitectura jalapeña pues no es especialmente, este, hermosa, pero la naturaleza sí. Aunque para mí de crecer en el campo, yo lo padecí más bien. Porque no había niños cerca, entonces envidiaba mucho a los que tenían su calle en su cuadra donde jugaban fútbol, ¿no? Eso, Pero ¿y de eso te enteras en la escuela? sí, Mm. sí, pero casi no dejaban a las niñas de mi escuela ir a mi casa porque pues era muy lejos. Los fines de semana era una maravilla, se armaban, iban otras
2 o 3 familias y había una poza abajo en el río Ujú. eh, y entonces venía mucha gente a comer y a nadar y eso, y ahí se armaban grupos de 10, 15 niños, eso sí era padrísimo, ¿Y sí. cómo eras? ¿Cómo eras de niña? ¿Eras Yo, desmadre? ¿O no, eras? pues era pues yo creo que era más como un niño, pues me trepaba a todos lados, me gustaba, jugaba con los perros, iba de expedición con los perros, Pero, ¿y eso no será como que nos hacen creer que eso es de niño? sí, claro, pero era muy de niño porque mis papás eran gringos, entonces pues, yo andaba de pantalones de mezclilla y una camiseta todo el tiempo y mis amigas de la escuela, incluso las que iban los fines de semana, el otro día veía fotos pues de vestidito y zapatitos y calcetas y entonces sí, sí había algo muy de modos muy que en esa época se consideraban masculinos. Sí, Pues era muy así. Y era la más chica de 6 hermanos. Mi hermana mayor me lleva 16 años. órale. Y entonces todos eran mayores, yo andaba por ahí. ¿Eras muy traviesa? No, 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 estaba muy enojada, Ujú. era muy, mi hermana y yo nos echábamos unas peleas así de moretones, ropa rota, sí, Sí. era como muy, bueno, yo ya en intimidades, pero yo creo que No, por mí mejor, ¿eh? mi hermana y yo que éramos muy, lloronas, gritonas, nos peleábamos ¿Tu como hermana más cercana en mi edad? hermana más cercana, sí, que me lleva 6 años. Ah, ok. O sea, eras Eh, muy chiquita respecto a los sí, demás. sí, mi mamá me tuvo ya a los 41 como Ujú. la última noche de pasión. Pero yo creo que mi hermana y yo, según esa es mi interpretación ahora, como que externábamos toda la violencia soterrada en mi familia, porque mis papás eran muy propios, muy Ujú, tranquilos, pero sí había mucha violencia, como en casi todas las familias. ujú. Ay, cuánta cosa. Vamos a ver por dónde. Bueno, antes de salirnos de la infancia, ¿tú te acuerdas de algún juego en especial, algo que te gustara jugar? Mm, pues te digo, en grupo me encantaban las corretizas, etcétera, 1, 2, 3 por mí, todas esas me encantaban. Y sola, luego hacía de investigadora, investigaba asuntos. No sé de quién era un saco de uno de mis hermanos, pero tenía bolsas, entonces llevaba mi libreta, y sacaba mis apuntes. Y una época me dio por investigar cómo fumaba mi hermana, que era mayor, y yo le quería probar a mi mamá que mi hermana fumaba. Entonces ¡Ah! me pasé unas semanas recabando todas las pruebas, las colillas de cigarros, prueba número 1, le ponía el papelito, lo guardaba, apuntaba dónde la había encontrado con humo, etcétera. Y ya cuando tuve todas las pruebas, llegué con mi mamá y le dije, aquí está, Sácate Lori fuma, mira, tas, 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 tas. Y mi mamá me castigó, por porque delatar a tu hermana. tienes que ser solidaria con tu hermana, no puedes hacer eso. Pero Ay, esas cosas hacía. ¿y tu hermana qué edad tenía? Me llevaba 6 años. Ah, esa hermana. Esa hermana, sí, sí, sí. No, los mayores a mi hermana y a mí como que no nos pelaban mucho, ellos ya eran adolescentes, sí. Ujú. Y ella y yo no jugábamos, estábamos eternamente peleadas. Ahora nos llevamos mucho, pero ¿Es la hermana a la que fuiste a buscar? sí, sí, sí. Sí, es que mi papá nos hacía rivalizar mucho, creo. Ya, eso también pasa, sí. Y luego no Sí, te das cuenta. sí, sí, sí. Entonces, Pero bueno, de ahí nacen las historias. es cierto, ¿y los traumas?
también. Sí, sí, sí. Sí. ¿Tenías o tienes algún apodo? No, ¿No? ¿Todo no, el mundo te llama Lisa? Lisa. Lisa o mis papás, Lisita. Lisita. Lisita, sí. Es lo bueno de tener un nombre así corto que no te van a Ah, pues no lo hacer había tomar. pensado. ¿Será por eso? Yo creo que O sí. también porque te queda, tú sientes que tu nombre es muy tuyo, te sientes como que es de tu número, de tu talla. Ahora sí, ahora sí. De niña no, creo que la mayoría de los niños quisieran otro nombre. Otro, Sí. sí. Es raro, ¿no? Ya debería de haber cambiado eso tal vez un poco, como que podría ser interesante que, así como se hace la confirmación esta religiosa, hubiera una confirmación del nombre o una oportunidad de cambiárselo en algún momento, porque hay personas a las que de verdad les pesa muchísimo el nombre. Sí, pero también de niños sería difícil que hicieran eso, porque sí buscarías yo No, bueno, quiero sí, no, ser yo quiero ser araña, Mickey Mouse. yo quiero ser Barbarella, Sí. pero Hay de lugares grandes, donde ponen nombres así, hay pueblitos donde ponen nombres muy sí. divertidos. Mi hermana se cambió el nombre, mi hermana Mm, mayor. mm, No legalmente, pero con nosotros. ujú, ¿Sí? Sí, porque se llama Linda y siempre le pareció tan cursi mm. que se cambió a Linde. Linde. Ah, pues yo tengo una maestra linda que es lindísima. A mí sí me gusta el nombre, pero pues eso, cada Sí, a mí quien. también. Bueno, ¿y cómo fue que empezaste a escribir, sobre todo? Supongo que primero habrás empezado a leer. ¿Desde niña ya leías? No, no, casi no leía. En mi casa había muchos libros, pero eran, o sea, mi papá había sido un militar gringo, mi mamá leía novelas policíacas y lo que ella llamaba, le decían en su época, pot boilers, o sea, que mientras estás moviéndole a la olla estás leyendo el libro. Sí, como la Eso leía telenovela. mi mamá, mi papá sí leía otras cosas, pero a nosotros no nos leían cuentos, no, entonces casi no leí de niña. Empecé, de pronto me robaba algunos libros de mis papás y que empecé a escribir un diario como a los 12, pero ya en la prepa cuando estaba, pues ya vivía sola a los 15, me mandaban dinero, no tenía que trabajar, pero vivía sola. Y en la escuela que es en Jalapa, que es una sociedad muy conservadora, sobre todo, era una escuela este, ah, en la prepa, pues no tenía muchos amigos porque era muy rara, porque vivía sola. Y mi maestra de psicología una vez nos pidió escribir algo y ella luego se hizo mi amiga, luego me invitó a un grupo feminista. Y empecé a escribir ahí poemas. Yo quería Pero hacer a ver, poemas. espera, pausa. Dices, era muy rara porque tú te sentías rara o los demás te veían rara porque vivías sola. O sea, ¿cuál es la relación entre que vivías sola y que pues es rara? Bueno, cuando me fui a Estados Unidos 2 años, cuando se separaron mis papás y se fue mi mamá, yo me regresé a Jalapa, pero para validar mis estudios no podía entrar a una prepa pública. Entonces entré a la prepa de la alta sociedad de las buenas familias jalapeñas en Jalapa, porque aceptaron mis papeles. Y ahí pues yo era una puta, ¿no? O sea, vivía sola, tenía un novio, andaba en una motoneta, pues no tenía amigos en la escuela, Órale, porque me veían muy rara. Y yo tenía un novio también de una familia de sociedad jalapeña. Ya me iba a casar yo con él, un tipo, bueno, la verdad, mayor, una cosa horrible. que prefiero no recordar, pero Vale.
Ya me iba a casar con él a los 17 y en ese inter mi maestra de psicología me invitó al grupo de las feministas Ok. y eso cambió mi vida porque pues encontré un lugar donde podía pertenecer y entonces tiré mis tacones, mis pinturas, me corté el pelo, me puse botas, Órale. y empecé, ahí escribíamos poemas. Entonces ahí empecé como a escribir tratando de expresar algo. ¿Y tú eras de las más jóvenes? Era la más joven, sí, Me imagino. sí, sí. Y estuvo bien bonito ese periodo porque pues hacíamos campañas iba a decir de esterilización, no, de métodos anticonceptivos, etcétera, como que había muchas actividades y sentí que pertenecía, ¿no? Que ahí pertenecía. Después se deshizo el grupo feminista y me metí a estudiar letras en la Universidad Veracruzana, ¿Letras qué? hispánicas. En los fines de semana, porque trabajaba entre semana, y después me metí a un taller de teatro y me enamoré de un actor de la compañía de Jalapa y entonces ya me fui por ese lado. ¿Y fue gradual? Fuiste, bueno, no sé, estoy dando por hecho, a lo mejor no dejaste de escribir, pero, o sí dejaste de escribir un poco. O al menos se te quitó la idea de, porque por ahí te escuché decir que tú creías que ibas a ser poeta. Sí, yo iba a Supongo ser, que si lo creías era porque ya eras poeta. pues lo creía a los 17 años, ¿no? Cuando he leído las cosas que escribía, digo, ay, No, bueno, claro. pero ¿Pero las tienes todavía? sí, tengo todos mis diarios, Wow. todos, sí. Alguna vez los releí y todos decían lo mismo, exactamente. Eso, que es un poco, deprimente a los 57 años, decir, siempre he pensado lo mismo, no he cambiado. Pero Bueno, bueno, pero y, y yo creo que estudié teatro también porque como que me fue muy bien en el taller y estaba yo muy alejada de mi hermano mayor y mi hermano mayor hacía teatro. mm, Entonces era una manera pues de demostrarle que yo podía hacer algo, ¿no? Sí. y mira nomás. Pues sí, sí he tenido mucha suerte, la verdad. Sí. ¿Sí crees en la suerte? Yo no tanto. ¿O a qué llamaría suerte? Pues a mis ventajas, a mis ventajas, que finalmente venía de un hogar, pues donde había libros, donde no era un lugar artístico para nada, pero sí como mucho más abierto, a, a que soy güera, eso ayuda un chingo en este país, yo creo que en el mundo, ¿no? Eres tomado como alguien serio, inteligente, Sí, depende. inmediatamente, sí, claro. No, no sé. Pero Yo bueno, creo sí. que sí, que este es un Depende país en qué ámbito, yo creo, pero sí. terriblemente racista Ujú. y es una ventaja ser güero. Y para actuar, no tanto para teatro, la verdad, pero para tele, uff, Mm. es una gran ventaja, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de suerte y, y también tuve la suerte de entrar a la escuela. eh, yo creo que sí. Y tal vez la suerte de que cuando éramos niñas, mi hermana y yo nos dedicábamos a hacer dramas y a gritar entonces ya tenía Ya eso. estabas bien curtida, Sí, sí, ya tenías tablas. sí, no sé, Ajá. como esa personalidad explosiva y eso que pues te ayuda también. Curiosamente, ¿no? Porque como que yo, bueno, no te conozco, pero percibo como dos fuerzas así, una así, quizá explosiva, como la llamas. No sé si explosiva, pero intensa y al mismo tiempo me pareces una persona introvertida más que extrovertida, como persona, no como actriz. Sí,
Sí, lo explosivo yo creo que me han servido mis 30 años de terapias. Este, y de personalidad sí me siento mucho más introvertida, no me gusta. Pero había un maestro de actuación que decía que, creo que lo dijo Mendoza, pero a nosotros nos lo dijo José Caballero, que había dos tipos de actores, que hay actores que son tan seguros y tan extrovertidos que se paran en el escenario así, Ujú. y que hay actores que son tan tímidos que les encanta ponerse un personaje encima y salir. Y yo Sí, siento que soy de esas, que es lo que me gusta. Sí, sí. Pero con todo, pues elegiste la más difícil para ser una persona introvertida, yo creo, porque la escritura es mucho más segura en ese sentido, ¿no? sí, sí, yo creo que toda mi vida he estado batallando con eso también, como con, un dilema. sí, un dilema. Este, llevo ya muchos años diciendo lo que quiero es escribir, lo que quiero es escribir, pero cuando nada más escribo me empiezo a encerrar mucho. Ujú. Entonces también me ayuda que me jalen y que tenga trabajo. Y además no vivo de escribir, entonces, pero sí ha sido un dilema. ¿Cómo conoces al leñero? Este, pues él estaba en Casa del Teatro Ah, y tenía su taller en Casa del Teatro. mira, yo no sabía eso. Él hizo Casa del Teatro con Luis de Tavira. Eso sí, pero yo no sabía que él, como que él trabajaba ahí. Tenía su taller literario ahí. Ah, ¿tú ibas allí al taller? Al principio sí, después Mm, pasó el taller a la SOGEM ajá, cuando se sí, escindió de sí. Casa del Teatro, ¿no? O cuando abrieron en Tianquistenco, el otro lugar, creo que Leñero se separó San y ahí se Cayetano. fue a la SOGEM. Pero yo entré en Casa del Teatro. Eh, pues conocía a Eugenia, pues no sé, por ahí, por el ambiente. Estaba ensayando en Casa del Teatro una obra que presentamos ahí y había escrito un cortometraje por un concurso que salió en el periódico para IMCINE, para cortometrajes de IMCINE. Yo estaba desempleada y escribí un corto que me quedó bien bonito, la verdad, y ¿Cómo se ganó. llama? Se llama De Jazmín en Flor. Entonces te ganabas creo que 10,000 pesos y producían el cortometraje. Entonces después de eso eh, me sentí más valiente porque como nunca he leído lo suficiente, creo que en los últimos años ya he leído más, pero en la época de la escuela de actuación, además, los maestros que me tocaron eh, ponían mucho énfasis en, no, tú no pienses, ¿no? Tú déjate moldear, porque la idea de la actuación en esos tiempos venía como de los gurús de la idea de desarmar la personalidad del actor A para veces que, a chingadas, ¿no? claro, o sea, ya la idea de desarmarte, pues, oye, pero sí me sentía muy insegura para escribir. Pero después de eso, vi el taller de leñero ahí, mientras yo ensayaba, entonces fui, le llevé mi corto y le dije, ¿podría entrar? Este, y, y ya estuve muchos años escribiendo guiones. ¿Y el Me- taller ya se llamaba solo los jueves? ¿Y era los jueves? ¿O todavía Era no? los jueves, sí, sí, sí. Tenía dos turnos, uno en la mañana y otro en la tarde. Ajá. Sí, y leñero no cobraba. Vaya, sí te cobraban, pero era para hacer un fondo, para, a veces, alguna vez se utilizó para publicar cuentos de los talleristas. A mí me tocaron dos idas a Cuernavaca. Ujú. Con ese dinero, pagábamos los cuartos de todos los talleristas y nos íbamos con leñero a leer Uf, 3 días seguidos, ¿no? Sí, sí, era una maravilla. ¿y tú te El- sentías la misma, digamos, en ese ambiente, entre escritores que entre actores y actrices? no, para nada. ¿Cambian?
y menos con Leñero. O sea, nunca me había tocado un maestro tan bondadoso. De veras era, yo creo que él nunca lo supo, pero yo lo adopté como mi segundo padre, como mi buen padre, porque mi Ujú, papá tampoco era ya, muy cariñoso. Y en la escuela los maestros eran muy, pues rudos, muy rudos. Te ujú. digo, no sé si era por sus personalidades o porque esa era la idea de Como un la maestro. pedagogía. Sí. Y en cambio el maestro Leñero llegaba así te decía, su actitud, no es que lo dijera así, es que la actitud era colega. Me Ujú. parece que su escrito tiene varias faltas de ortografía. Convendría que usted revisara, ¿no? Había un respeto de entrada de que si tú quieres escribir, si escribes algo ya eres escritor, ¿no? Sí, no, no que, no, esto es una mierda, que a veces Y no, no, de se esos cree que esa es países la manera. que arrancan. Y sí podía ser muy, muy duro a veces, pero todas sus críticas iban encaminadas a que continuaras escribiendo, Ujú, no a destrozarte y a decirte no vales nada y a ver cómo te levantas, ¿no? ujú. Que eso pasaba mucho en la actuación. Sí, sí, yo no me atreví. O sea, llegué, tenía muchas ganas y me fui acercando, bueno, también por otras razones, ¿no? Pero en parte porque dije, o sea, ya bastante me ha costado mantenerme más o menos aquí armada como para que aquí me van a hacer caca. Sí, Esa fue mi sensación, o sea, dije, me van a hacer mierda y yo no creo que me pueda levantar de ahí. Entonces, un poco salí corriendo. a Pero mí me me quedó fue ahí bien, una cosa, ¿no? Como de, ouch, o sea, sí me hubiera gustado, si hubiese sido de otra manera, tal vez. pues sí, claro que sí. Y te digo, a mí no me pasó eso muchas veces a mí, pero sí vi el maltrato hacia alrededor que decía, oye, ¿por qué le dices a alguien eso, no? Sí, hay ¿Con qué? personas que hasta les hace, no sé, las inspira o yo qué sé, pero otras no. No, sí. Pero Leñero era lo máximo. Divertido, muy inteligente. Sabía, te digo, por ejemplo, que te dijera faltas de ortografía, implica que yo estoy viendo que el primer paso que tienes que dar es fijarte en las palabras, cuidar tus palabras, ¿no? Ya no te digo de la estructura y de que Sí, no falte te está diciendo escribes bien, escribes mal. nada que no vas a poder manejar en ese momento. Y Entonces, un poco también como no tengas prisa, ¿no? O sea, si te claro, quieres quedar aquí a escribir, pues hay que ocuparse de lo pequeño también. sí. Y su única regla era escribe, 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 escribe. Sí. Sí, pues fui muy afortunada. Estuve, ¿cuánto fue? Mínimo 15 años. Eh, Wow. Porque tuve un lapso cuando nació mi hija que me salí del taller, como de 3 años y ya luego volví. Y ya éramos como una familia, porque casi no cambiaban, ya para esa época casi no cambiaban los talleristas. Entonces ya, Eso es inaudito. sí, pero era algo que hacía, que el maestro decía, no, cuando, o sea, son suficientes ahora, y si alguien se sale, este, pues ya que entre otro, pero si no, aquí estamos los. Ujú. Sí, al principio cuando tenía los dos horarios, entró mucha gente y salió mucha gente y luego quedamos los 12 discípulos. Tal cual. Sí, 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 bueno, y además él, pues era una figura casi mesiánica de las letras mexicanas, sí, ¿no? Tienes sí, ahí como la transmisión del maestro, de estos maestros que, no digo que no los haya, pero no sé, tal vez es que ya somos tantas personas haciendo de lo mismo que ya se pierde un poco entre la multitud ese tipo de personas que además cumplan con la calidad humana y la artística. Porque sí. luego hay gente, bueno, que tú los puedes alabar como maestros, pero ya como personas no tanto. Sí, y creo que sí es bien importante tener las dos. Sí, O sea, saber no romper a alguien, ¿no?
no romper la voluntad de alguien que escribe. Y eso solo lo puedes hacer si tienes como la calidad humana. Y el maestro Leñero la tenía. Y además yo creo que su método para mí era muy bueno, que era, somos 13 personas, incluido al maestro, entonces tú traes 13 copias de tu escrito. Ajá. Cada quien tiene una con su lápiz. Leemos todo lo que hayas escrito, o sea, a veces leíamos 6 horas, ¿no? Si tú traías toda tu novela Wow. o la mitad de tu novela, vamos a leerla toda, porque si no, no te das idea del ritmo, de entonces a veces duraba el taller 6 horas, leyendo, leyendo, café, ahora leyendo, leyendo, y al final cada quien por orden tenía que dar su opinión, y al final él la daba. Pero dar la opinión es bien importante, aprendes mucho tratando de entender qué es lo que no está funcionando en un texto. Como, porque si un texto está terminado, pues ya que le ves, Ujú. es increíble, pero cuando tratas de ver que aprendes mucho, y al final él daba su opinión, que no solo era lo que él pensaba, sino que intentaba balancear pues los ataques de algunos, porque a veces era muy rudo. Sí. Pero no me he encontrado un taller así. Ahora todos duran 2 horas, entonces lo que alcances a leer es en línea, entonces tú no puedes corregir el texto, nada más lo estás Ay, leyendo. no, eso se me hace, yo no podría Y esas, hacerlo por ejemplo, así. esas 12 copias corregidas, Sí, te las llevabas y eran bien claro. buenas, porque después Sí, decías, sí, sí, claro, sí. aquí le falta un punto, claro, aquí te Pues es ayudaba. que por eso se llama taller, ¿no? O sea, realmente es ahí la talacha de muévele aquí y acá, échale aceite. Ujú. Hace un ratito usaste la palabra método, que Peñero tenía un método. Y Bueno, método la para el palabra taller. método me hace pensar en el teatro, pero también en la escritura y en la creación de personajes. Eh, ¿Tienes algún método o métodos o algo que se le parezca a la hora de construir un personaje literario? ¿Se parece el proceso creativo de personajes como actriz a lo que haces al escribir? Eh, yo creo que hay cosas que me han funcionado mucho actuando y que me han servido para escribir. Yo siento que o sea, que escribo, como decía Humberto Eco, soy una joven escritora. Porque sí, no tengo la experiencia que tengo actuando, pero al actuar también, cuando menos como yo lo hago, eh, es que es un método, una manera de aproximarte a algo. No hay paso número 1, paso número 2, paso número 3, porque no es una técnica, en realidad es uno seguir la intuición de que hay algo ahí, eh, hay algo detrás, hay una historia detrás, y creo que lo mejor es escribirla con toda libertad, todo lo que vas pensando, y de ahí va a agarrar una forma que te interesa. Actuar es distinto porque tú empiezas con un texto, con un director, con personajes que van a tener una cara, es decir, tus compañeros actores. Ujú. Entonces, partes de ahí, pero lees el texto, lo lees otra vez, lo lees y dices, claro, es que yo creo que este personaje le tiene envidia al otro porque dice en tal parte tal, tal, tal. Pero es No partes, descubrir algo que ya está ahí. es algo que ya está ahí. O como si la capa de arriba ya está, tú tienes que ir descubriendo lo que hay debajo. Entonces, para escribir, yo creo que empiezas con una idea como muy sencilla. eh, no sé, qué pienso la novela, la última y de las dos que he escrito, Ujú. eh, Testamento. un hombre que
se va de la ciudad porque no puede escribir y está preocupado por eso y no se da cuenta de todo como el peligro que está viviendo alrededor, ¿no? A ver, digamos, vamos a poner aquí un pausa, porfis. Antes de que tú ya estés ahí escribiendo la novela, bien metida escribiendo, ¿cómo llega ese destello? O sea, tú sientes algo, tienes una cierta idea, te empiezan a entrar ganas de escribir, ¿es físico? ¿O te llega una idea y dices, ah, pues sería interesante escribir sobre alguien que no puede escribir? ¿Cómo empieza a suceder eso? Pues las ganas de escribir eran físicas, pero yo empiezo a enojarme conmigo, a decir, aquí estoy, atribulada por todo esto que no me sale, no puedo hacerlo, ya escribí una novela, ya debería poder hacerlo y me está costando más trabajo. Ujú. Este, y mientras tanto, estoy viendo gente muriéndose en la calle, asaltaron a no sé quién, mataron a no sé quién, y es absurdo que yo esté flagelándome porque no logro hacer eso como si fuera importante. No es importante, es absurdo, pero es lo que estoy haciendo. Entonces dije, ah, pues voy a escribir una novela sobre alguien que no puede escribir y está metido en sus problemas mirándose el ombligo mientras el mundo se derrumba alrededor y no hace nada por mejorar el mundo, ¿no? Que era como yo me estaba sintiendo. Ujú. No, no tiene nada de chistoso y sin embargo me da un poco de risa porque creo que es algo muy propio de quien escribe o quizá también de otras artes, ¿no? Como sentirse culpable un poco por eso, ¿no? ¿Cómo me atrevo a sufrir tanto por una tontería mientras están pasando cosas que sí importan supuestamente, ¿no? Claro, claro. Pero el sufrimiento es sufrimiento. Y si uno está sufriendo, ¿no? Pues sí, sí, sí. Como que a lo mejor lo que quiero decir es que quizás en el fondo se disfraza un poco el sufrimiento y parece que uno está sufriendo por una tontería, pero tal vez no sea tan tontería, porque la literatura no es ninguna tontería. Así como o sea, pensando en una persona que escribe y no puede escribir, pues tal vez el pequeño drama sí se pueda ver en algún momento como una tontería si se compara con el caos que hay en el mundo, pero al mismo tiempo, ¿cómo, cómo podríamos encarar todas estas catástrofes mundiales si no tuviéramos la literatura y el arte? Claro, el problema ahí del ego es cuando sientes que tu literatura no está ayudando a nadie. Pero un amigo poeta me dijo algo que se me hace bien bonito, eh, que entre poetas o entre su grupo de poetas decían, todos le damos a la piñata y alguno la rompe. Como sentir que tu esfuerzo solitario, que parece egoísta, de alguna manera está moviendo las cosas para que sí haya un poema que le sirva a todo el mundo, ¿no? Es una manera de agarrarse. Yo también me agarro mucho, cada vez me he vuelto más, no puedo decir religiosa porque no tengo una religión, pero más espiritual. Y me sirve decir, el universo quiere que esté haciendo esto. Por alguna razón, tengo estas ganas de sentarme y anotarlo. Exacto, Por porque además algo, eso es físico. A veces es como, no, pero tengo que hacer esta otra cosa. Sí, pero lo que quiero es sentarme y escribir. Como sí, que hasta puede ser al contrario, ¿no? Bueno, yo he empezado ya desde hace mucho a sospechar también de esta voz que reniega de mí, que reniega de mi deseo o de mis ganas de hacer algo porque pueda ser absurdo, porque pueda ser que no, sí, que no tiene sentido, que nadie me va a pagar, nadie está esperando que lo haga, a nadie le importa más que a mí todas estas cosas, como que esa voz no es más que el ego, ¿no? sí, sí. También, o sea, en vez La de decir, bueno, pues voy autocrítica a es escribir y ego también. Pero la diferencia entre escribir y, por ejemplo, actuar, es que actuar sí te lo piden. Tienes una fecha de estreno.
Bueno, y Entonces, escribir algunas personas sí se los piden, pero a mí claro, no. sí, claro que sí, también. Pero lo tienes que resolver, a ver cómo le haces porque vas a salir. Pero esa es una gran ventaja y es una gran ventaja de los talleres para mí, que mínimo te toca leer el día 23, Mm. a ver cómo le haces. Porque a mí me dan ganas de escribir y luego hago todo por no escribir. Tengo que barrer, voy a leer Netflix, sí, claro, voy a, Pero yo creo que eso es escribir también. Escribir es más que sentarse a escribir. O sea, como que se necesita uno preparar. Es también, difícil. sí es cierto, sí, Supuestamente no, supuestamente es algo muy sedentario, nada más estás sentado, pero es físico también, porque todas las emociones pasan por el cuerpo. Y estar ahí sentada y estar pensando y no está tan fácil. Bueno, parece que yo quiero defender mucho el oficio. no, Tal claro vez, que no, sí, no es nada fácil, está muy, muy difícil, pero, y creo que todos estamos buscando como los ratos en los que, ¡pum!, empieza a salir quién sabe de dónde y estás emocionadísimo viendo lo que está saliendo, ¿no? sí. Es muy emocionante en esos momentos, muy. Y es fácil como autoencandilarse o creer como, "Ah, como esto es mío, ¿no? Como, ah, sí, sí soy artista o sí soy escritora o sí, sí puedo escribir bien. Y al día siguiente a lo mejor dices, ah, bueno, Sí, tampoco era para tanto. pero sí siento que en ese sentido también es algo, o sea, en actuar yo lo que siento que puede hacer un actor es aprenderse el texto, el movimiento, entrenar su voz, entrenar tal, pero lo que, lo que crea una elevación en el escenario y en el público es algo que no puedes controlar, es algo que puedes propiciar. Ujú. Y hay funciones donde, híjole, no se da, pues tú nada más di el texto. No, no puedes pararlo, pues, pero es algo que se propicia y yo siento que escribir también. Lo propicias escribiendo, escribe, escribe y de pronto algo va a agarrar ahí que te rapta, ¿no? Te jala, o como no me acuerdo qué poeta decía, tú tienes que estar ahí para encontrar el hilito y cuando lo encuentres empieza a Jálale. jalar. Sí, Sí, quizá lo difícil sea la soledad, ¿no? Porque no tienes un grupo que está ahí esperando a que se haga la lectura dramatizada, sino que, bueno, si vas al taller, sí. O si sí, tienes alguien, a mí me ayuda que haya alguien, que yo sé que hay alguien que quiere leer, así sea una persona, pero que esté esperando a que ya le mande el próximo capítulo de lo que sea que esté escribiendo, pues ujú, eso te pone a escribir, sí. pero sí es más difícil. Dijiste en alguna entrevista, yo podría ser panadera. Sí podría ser cualquier otra cosa. O cuando dices eso, ¿qué quieres decir? Como que no estás tan identificada. Pues sobre todo es que tengo muchos amigos actores que supieron en un momento, yo quiero ser actor. Muchos que desde niños dijeron, yo quiero ser actor, yo quiero ser actor. Y en ese sentido, yo no, y como que siempre he renegado mucho de actuar, eh, porque también me cuesta mucho trabajo. Es un oficio que requiere algo muy parecido a la escritura, pues como una disposición, etcétera, pero en un horario muy específico. Eso que jalas el hilito y lo encuentras y sale, tiene que suceder de 6 a 7:30. Entonces sí tiene algo de salir a torear, porque es en ese momento, no sirve de nada que se te ocurra en otro momento. No, y depende también con quién estás trabajando en mil cosas, ¿no? Y las partes También, que no sean y de tan la gente agradables. viendo así, diciendo, a ver, diviérteme, ¿no? Convénceme. Y eso sí es muy corporal, muy corporal. Cuando a mí me han dicho que no les gusta algo que escribo, me duele mucho,
¿Alguien te ha dicho no me gusta? Sí, claro, claro. Este, pero cuando a alguien no le ha gustado lo que hago actuando, se lo está diciendo a mi cuerpo, a mí, porque mi trabajo está muy difícil de separar. Ujú. Soy yo, es mi cuerpo, son mis emociones, son eh, Por allí iba lo de la identificación, con lo de la pregunta de la panadera, como si, porque uno se puede identificar muchísimo hacia... Llegó un momento en que yo decía, yo ya no quiero cantar, ya no me quiero subir a un pinche escenario, no quiero. No quería ganar dinero por eso. Primero sufría porque no ganaba y luego cuando empecé a ganar dinero por cantar me sentía culpable porque sentía que yo era una mierda y que no merecía lo que estaba ganando. Pero estaba tan identificada y creía además que el mundo esperaba de mí que yo siguiera su vida en un escenario cantando, que no podía, no podía desprenderme de, como del, más de una imagen que yo creía que los demás tenían de mí. ajá, Entonces que cuando dices que esto tal vez sí la de, tenían, ¿eh? ¿eh? Sí, Que puede tal vez ser. sí la tenían, ¿no? Y Como luego que, una la introyecta. claro, claro. A mí Leñero una vez me dijo, porque fue a ver una obra y me dijo, oye, pero te va muy bien actuando, ¿para qué quieres escribir? Qué Este, cabrón. y tenía razón, o sea, te va bien en esto, también es una manera de expresarte, etcétera. Y uno está empecinado en hacer algo que no sabes hacer todavía, que estás aprendiendo, que te está, este, no sé. Mucho respeto al maestro Leñero, pero yo no te diría lo mismo. Pero porque yo, pues a mí me gusta cómo escribes. Yo leí tus dos novelas y yo, Gracias. Pero era también antes de las novelas. sí, me imagino. No me estaba diciendo no escribas, sino qué es lo que te empuja a. Y Pero además, porque te veía sufrir, escribiendo, ajá, como que había un sobreesfuerzo por querer escribir o escribir bien o escribir mejor o algo así. sí, y porque estaba escribiendo guiones de cine. Ajá. Empecé escribiendo guiones porque yo pensaba, yo no tengo palabras, no soy culta, no tengo lo que hace es necesario, pero tengo una idea de la estructura dramática, ¿no? He actuado, he visto muchas películas, entonces eso es lo que debo intentar. Y después de ese primer guión que me quedó bien bonito, todos me quedaron mal. No Pero sé, eso, ¿quién lo dice? Todo el mundo dijo que estaban en mal. el taller también. ¿Mm? Era como que lo trataba de reescribir y se desacomodaba, se volvía cada vez más simple, más acartonado. ¿Y Es no que, será que el guión se estaba queriendo convertir en novela, más bien? pues es que yo creo que el guión no es literatura, Ya. no es literatura, son imágenes que pones en palabras, no importa que las palabras estén bien puestas o mal puestas, claro que ayuda a ponerlas bien, pero no es lo importante, Ujú. son secuencias de imágenes. Sí, a mí en guión me iba muy mal. Se me hace muy difícil como la estructura. Y es lo único que tienes para expresar, la imagen y el tiempo, ¿no? El tiempo que dure. Y cuando empecé a escribir, la primera novela fue salió de empezar a escribir sobre los personajes para un guión que quería hacer, que tenía esa historia. O sea, mira, esta sí la tengo aquí. Esta. Sí, O sea, ¿esto fue un guión antes? era una idea de un guión, porque mi papá alguna vez a un amigo suyo que era un Babbitt, un señor norteamericano que era nuestro vecino, Es un se personaje murió increíble. Babbitt y él quería que lo incineraran, no quería que lo enterraran y en Jalapa no había incineradora, entonces se lo trajo en un coche a México, pero no tenía los papeles necesarios O sea, se y lo trajo en muerto. un coche sentado al lado, este, y,
y no traía los papeles para hacerlo y el pobre Hal terminó en una fosa común. Uf, Sí, y dije, esta es una buena historia para un guión. sin Entonces duda. era un guión, pero empecé a escribir sobre los personajes y Leñero me dijo, pues, síguele por ahí, síguele, síguele. Y encontré que eso sí me salía más fácil y me gustaba mucho más y Es tiene que se muchas puede profundizar muchísimo. implicaciones, pero sí, el gran problema es que tengas un elefante ahí blanco, que ya no sepas cómo acotar o cómo, pero no tienes que hacer algo que dure 1 hora y media, no, este, Sí, el límite lo pones tú. sí, y todo es la palabra y ya es algo. Cuando lo terminas, aunque no lo publiquen, Ujú. ya es un universo cerrado. ¿Es una casualidad que tus protagonistas sean hombres? Pues, yo creo que en el primer caso, en la primera novela, esa novela para mí es sobre mi padre. Es Ujú, como 3 aspectos de mi padre. ujú. Y hay personajes femeninos, pero en general la llevan los hombres. Y en la segunda, yo nada más pensaba que era mi espíritu egoísta. Y lo puse hombre porque Porque eso es más parecía fácil. más fácil que decir es mujer, ¿no? Si es mujer, entonces es una novela sobre ser mujer. Y en realidad era sobre Mm, ser escritor o escritora o escritore. como las que se ponían un seudónimo masculino para publicar un poco, ¿no? Porque sigue habiendo, desgraciadamente, un cierto prejuicio. Claro, y en realidad en esa novela no importa tanto que lo que le está sucediendo al personaje, no importa tanto que sea hombre o mujer, pero si fuera mujer, habría tenido más problemas en la situación. Una mujer sola en una playa, dije, es un Hubiese hombre. sido una historia muy distinta, ¿no? También por la relación que hay entre Federico y Capullo. Claro, claro, claro. Sí, pero sobre todo pensaba, esto no tiene género. Lo que le está sucediendo no es algo de género, ¿no? Ujú. A mí me parece que tienes una manera magnífica de hacer hablar en español a tus personajes gringos, o sea, Babit y a Tambú. Pues es que soy hija de gringos. Ya, ya, ya. Se nota, o sea, está muy bien hecho. Mm, Pues, sí, bueno, no sé, es que tú lo ves desde ti misma, pero yo sí que tuve que hacer un esfuerzo y creo que no lo logré muy bien. eh, y al leer a tus personajes, a los dos, pero sobre todo Babit me dio muchísima ternura. ay, pues sí, sí, Rosa te digo también que es sí, un personaje sí entrañable. ese es el único que sí es una persona que conocí, más o menos. Gran parte de la historia me la he inventado, pero sí trabajaba para ese millonario en la construcción de la presa y era como el que coleccionaba el arte. Era Y un, ese ecosistema que lo rodea, eh, lo tomas, por ejemplo, de lo que me narrabas al principio de la infancia, de tu infancia. sí, sí, y la casa esa, ahora vive mi hermano ahí, Ujú. sí. Pero es más, o sea, yo siento que está más escrita desde todo lo que yo vi cuando era niña, el mundo que veía de los adultos, como todos los adultos atribulados, Pero te digo, esa fue una novela que se fue armando, primero eran como unos cuentos, tiene una estructura muy rara,
que el maestro leñero me dijo, bueno, ya es momento de que le des una estructura. Está bien, pero ¿para dónde va esto ya? Entonces, Pero aquella más rara, como porque hay como, no es lineal, pues. no es lineal y tampoco influye mucho un personaje en el otro. Hay ciertas coincidencias, A mí me este, gustó mucho eso. y hay una coincidencia con el choque, pero Ajá. sí, así la pensé después, dije, claro, es que para mí, Claro, pero ay Dios, ahí, ahí se entiende también lo que decías de, o sea, como que me hace sentido saber que fue un guión, ajá, porque podría ser muy cinematográfica. O sea, la misma novela, así tal cual está escrita, se podría adaptar a cine, quizá. pues no sé bien, pero yo como terminé pensándola era como que la vida a veces se mueve como eh, corales. Pensaba en corales que van así creciendo para acá, para acá, para acá, para acá, pero no hay una causa y efecto. Este, hay ciertas coincidencias que cambian un poquito la vida de algunos, de pronto mucho la vida de otros, pero en realidad somos como un coral en los grupos sociales que se van armando. ¿Y necesitas involucrarte emocionalmente con los personajes, con todos, o no? Digamos, como, o sea, si vas a actuar, obviamente sí, pero si escribes también, o al escribir hay más distancia, o depende de los personajes. No, yo creo que es como la misma distancia. No sé si te ha pasado a ti, pero que ya estás tú ahí llorando, No, escribiendo. por supuesto, Sí, este, sí. sí, sí, tiene que ser algo que te emocione a ti, ¿no? Y El además es que, género, pero además se lo tienes que dar a todos los personajes y eso no siempre se logra. sí, Ah, bueno, obviamente si hay un protagonista, pues el protagonista es quien más se lleva de ti, ajá, pero en este caso, por ejemplo, todos son protagonistas, o por lo menos estos tres hombres de la novela, pues no sí. es uno más protagonista que el otro. ¿Cómo hacías ahí para entrar, salir? Pero es que cada uno tiene un universo muy, muy distinto, Por ¿no? eso mismo, o sea, tú entrabas y salías de un universo al otro fácilmente, Pues si te fijas, son emocionalmente. como capítulos cerrados de este personaje Mm, o este otro ujú. personaje. Eh, pues sí, sí, entrar en la visión de cada uno. Ahorita que pienso en la segunda novela, ahí no tengo tanto involucramiento. No, para mí es mucho más, tiene algo cómico ese personaje. Sí, hay como un tono más irónico también. Sí, hay ironía y él dice esta gran labor que estoy haciendo aquí, y de fuera, bueno, no es importante. Para mí lo más conmovedor es la señora de la palapa, esa Ujú. señora sí me conmueve mucho, y la niña prostituta. Esas dos son como este, Tambú me cae muy bien, pero para mí Tambú también es como la imaginación creativa que también tiene que ver con todo el lado destructivo. Digamos, al final no sabemos si realmente Tambú existe, Sí, yo tengo mi historia, pero cuando la gente la ha leído me dice algunas cosas que digo, ok. como que, Según yo, Tambú no existe y según yo, matan al protagonista, lo matan. Por eso ya no sigue escribiendo. ay, es que la tengo que volver a leer y mira que la leí dos veces. Pero no lo planteé bien eso, porque yo O sea, decía, el final ya sería como una ensoñación de Federico post-mortem. pues cuando encuentra la novela de Tambú, Ujú. que habla del futuro, este,
en el futuro lo van a matar a él, A Federico. a Federico, va a acabar tirado en la playa con el mar pegándole, y la última noche donde ya no hay nadie en la palapa, ya huyeron todos y él agarra un pollo, etcétera, y se queda ahí, dice, ahora sí voy a escribir mi novela, pero en realidad ya está escrito que lo van a matar. Y al final dice, si no me voy si no me matan, aquí empieza mi novela. Y ya no hay nada más escrito. Entonces, mi interpretación es que lo matan. Es muy fascinante eso, ¿no? Como que una pueda ser lectora de lo que escribió y decir, mi interpretación de esto es tal. Como O que a tú lo misma mejor no lo des por hecho, no estás diciendo, no, lo que pasó fue esto, sino como, yo creo que fue esto. pues probablemente fue un error mío, o sea, sí debería quedar muy claro, tal vez, pero él No, se va no, a no. meter en un universo que no es nada claro para él tampoco. Entonces hay quien dice, ay, por fin tuvo que pasar todo eso para liberarse y empezar a escribir. Pero, este, pues también dicen eso, ¿no? Que los libros se hacen con el lector y el escritor, no creo. Sí, no, yo no estoy sugiriendo para nada que fuera un error. Más bien, como que apelo a que no creo tanto en la omnisciencia de quien escribe. O sea, yo creo que los personajes cuando cobran vida casi propia, podría decirse, eh, pues tienen sus secretos Ujú. y la propia historia también. O sea, llega un momento en que, pues yo no sé, ¿no? No sé, yo creo esto de este personaje, pero no lo sé. Como que, Y yo diría que la única guía que nos dio el maestro una vez, bueno, una vez hablaba de escritores, de que hay escritores que les gusta saber exactamente cómo va a ser todo antes de escribir, hay escritores que no quieren saber lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Habló de un escritor que no sé quién era, no recuerdo, que ujú, decía, escribe lo que te gustaría leer. claro. Y entonces cuando se va soltando la pluma y que va lo que tú dices, que los personajes o quién sabe qué está hablando, tú nada más puedes ser el lector después, como el editor y decir esto no tiene sentido, esto sí, etcétera. Sí. Pero la verdad, la única brújula es, ¿me aburre o no me aburre? Ujú. Casi, casi. Y a lo mejor eso se detecta desde que estás escribiendo, ¿no? Así como Ah, tomas un libro y dices, no puedo parar de leer, pues también a veces te sientas y no puedes parar de escribir y te sí, acuestas y te tienes que levantar porque siguen sí, viniéndote todas las sí. ideas. Ujú. Sí, es misterioso ese proceso, ¿no? Es como, ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién sabe? Por eso creo que es una trampa esta que nos pasa de, ay, si soy escritora, si no soy escritora, si escribo bien, si no escribo bien. Mm, parece, parece muy clichesco, pero realmente sí una está ahí como al servicio de quién sabe qué Sí, y a veces tienes la fuerza para hacerlo y a veces no, pero no quiere decir que seas o no seas buena escritora, sino que a veces llega y a veces no. Ay, Dios, se está enredando aquí el gato. Espera. No, es la cola. y ahorita estaba viendo una poeta que tampoco recuerdo su nombre, estaba viendo unas pláticas, este, sobre cómo escribe y decía, para escribir, lo primero que tienes que hacer es escuchar, escucha, escucha. Y yo creo que no tiene que ser ni siquiera una esoteria, hay un mundo en el que estamos viviendo, una bola de ideas, de cosas que lees, entonces se trata nada más de, de que tu mente o algo en ti escoja algo de ese mundo, del espíritu de los tiempos o algo, y empiece Pero sí creo que se trata mucho más de permitir que Ujú. de De andar empujar. buscando, ¿no? O de Sí, andar forzando que salga.
Es De más bien propiciar, como me gusta la idea de para, propiciar. sí, Sí, porque sí hay cosas que tienes, o sea, que claro que sirve hacer, leer, escribir, aunque nada más sea tu diario, pero escribir diario, aunque no salga nada de eso, pero, em, y tener fe en algo, que eso me ayudó mucho, para eso me ayudó mucho actuar, porque yo lo que entiendo es que para actuar buscas, pues, tienes el texto, tienes lo que está pidiendo el director, tienes los otros actores que van a estar, pero es una búsqueda muy extraña de, a ver, si hasta puedes preguntarte, si mi personaje fuera verdura, ¿qué verdura sería? ujú, Este, ujú, como de un acercamiento intuitivo que no sabes a dónde va a llegar, no sabes si va a llegar, pero tienes que tener fe en que va a llegar y seguir trabajando y trabajando y trabajando, como tratando de entrar por algún lado a eso que intuyes que está ahí. Y sí, eso sirve para escribir, yo creo sí, también. sí. Sí, tener fe. En mi taller también de leñero recuerdo que había compañeros muy brillantes, muy brillantes. Y había los otros que no éramos muy brillantes, pero éramos más tenaces. Y el seguir, seguir, seguir es lo más difícil. Y si sigues escribiendo, sigues insistiendo, como en cualquier actividad, pues sí, sí va a salir algo, ¿no? ¿Cuántos años llevas escribiendo? Es que llevo muy poco tiempo escribiendo también porque cuando actúo no escribo. Sí, pero no importa, porque escribir es también no escribir. O sea, hay años que no estás escribiendo, pero te están pasando cosas que después vas a utilizar para escribir. Pues yo creo que 25 años. Ujú. Sí, sí. Y si yo te presento así como, ah, mira, aquí les presento a Lisa Owen, escritora mexicana, ¿te hace ruido? Eh, Ahorita un poco menos porque ya estoy volviendo a escribir. ¿Estás Pero escribiendo ahora? sí, sí, sí. Yeah. Poquito, empecé así de plano estaba muy atorada, muy atorada. También pasaron muchas cosas como en mi vida familiar, en el Inter, luego se murió el maestro y me costó mucho, eh, pero empecé como a escribir anécdotas familiares, así de, ay, la vez que se cayó el pastel o la vez que tal, las más babosas, pero a tratar de darles una forma y de voy a hacerlo 40 minutos, no más, me voy a poner o también me hacía ejercicios de 5 palabras, tienes 20 minutos para escribir algo con estas palabras. Wow, ¿tú a ti misma? Pues sí, sí, como para soltarme, porque estaba tan petrificada ahí en no puedo, no puedo, no puedo, y me dolía tanto también. O sea, el problema es que lo añoro, no Claro. no que necesite hacerlo. Y luego me metí a un taller literario que sí es distinto al del maestro, es en Zoom, son 2 horas, pero me ha ayudado mucho. Una, tener a dónde leer y otra, estar con otras personas que están intentando escribir. Eso sí. Entonces estoy escribiendo ahora cuentos, Ah, pero sí me estoy emocionando otra vez de, ay, este está bien bonito, no sé qué. oye, ¿y no tendrás por allá algún cuento de terror? No, ¿No? no. Algo que se le aproxime. Pues luego te mando uno que tengo. ¿Sí? Sí, sí, sí te lo mando, que es que en el taller literario dijeron esto parece como de terror, luego no, no es de terror, pero Ah, pues mira, estamos ahorita trabajando en una antología. ok. Entonces, si nos concedieras otro honor, que ya son muchos, pues sería increíble publicar un cuento tuyo. Ah, pues te lo mando, te lo mando. Sí, sí, con mucho gusto. Me da muchísimo gusto que estés escribiendo, Lisa. Ay, Yo, sí, a mí yo también. espero a leerte. Tienes una lectora fervorosa. Pues yo también soy tu lectora. ¿Estás Ay, escribiendo? Dios mío. Sí, estoy escribiendo. Sí. Ay, qué chingón.
yo creo que es lo más importante en la vida. Vaya, más que llegue a algo, que se publique, que tal, que estés involucrado en algo que te emociona y que, por eso digo, puedes ser panadero también, hacer tu pan y ponerle tal y decirle, "Le voy a echar, este, tengo una amiga chef y lo importante es que estés inventando, que estés siendo creativo, ¿no? Pues sí, porque estamos hablando como de las ganas de vivir, ¿no? Nada, básicamente. O Sí, sea, a veces cuando tienes ganas de escribir, o por lo menos a mí me pasa que si estoy escribiendo algo que me apasiona, a veces es lo primero que pienso antes de abrir los ojos y me quiero levantar de la cama. Y a veces no está ese ingrediente que dice, tengo ganas de levantarme de la cama y empezar otro día. Ya sí, solo por eso tiene, tiene ya sentido. solo por eso creo que es lo de lo que una persona puede ser responsable. Ujú. No, cuando ves el estado del mundo, no, 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 nadie puede cargar con todo eso, ¿no? Pero puedes hacer lo que te toca. ¿No? Y además sí, sí se puede, o sea, que sea importante o no sea muy importante lo que uno tenga que decir, pues a lo mejor a un nivel masivo, quién sabe, pero si a una persona que te lee le Sí, pasa algo, sí. o sea, sí, los libros sí ayudan a cambiar la vida de Nos la ayudan a gente. nosotros es que lo que escribas a alguien le ayudará también, ¿no? Sí, seguro. O incluso lo que decía mi amigo sobre los poetas. Todos le damos a la piñata y pues Cla- alguno la rompe, alguno va a escribir algo. Pero y el que la rompe no es que sea el más fuerte, es que, bueno, pues ya. Es que ya varios le pegaron, sí, sí, Sí. sí.